Bien, estamos en las 9 de la mañana y 26 minutos, 13 grados de temperatura. Y bueno, a lo largo de este mes de mayo, ustedes ven que hablamos permanentemente del Día de la Madre. Obviamente se nota a través también de todos nuestros auspiciantes que realizan promociones especiales. Pero este Día de la Madre vuelve a tener connotaciones como las del año pasado, ¿verdad? Que están vinculadas, relacionadas directamente con el tema del coronavirus, aunque en un contexto completamente diferente al de mayo del 2020. Y de cara a ese nuevo Día de la Madre, hace algunos días atrás hablábamos justamente de ciertas recomendaciones que se estaban realizando justamente por parte del GACH, y era menester invitar y volver a dialogar sobre este tema con el presidente de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría, el doctor Dardo Roldán, porque desde la sociedad también se han realizado algunas advertencias o recomendaciones, bien podríamos decir, para lo que va a ser esta celebración del próximo domingo. Primero que nada, la bienvenida, los muy buenos días. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días para todos, muchas gracias por la invitación nuevamente. Bienvenido. Bueno, hay situaciones que podríamos comenzar por dividirlas notoriamente, que son las situaciones de los residenciales y las situaciones a nivel familiar. E inclusive también en esos dos rubros, yo creo que hay como unos subrubros, porque podemos tener en las situaciones familiares un entorno que se mueve como en una burbuja realmente, y podemos tener entornos en los que no, en los que justamente lo que puede pasar es que varias burbujas ingresen a una en particular. ¿Cuáles serían las principales recomendaciones que para este Día de la Madre deberíamos tener todos? Sí, en principio está bien la diferenciación de las personas que están dentro de los residenciales y de las que están fuera, porque si bien existen recomendaciones para ambas poblaciones, no son las mismas porque las características de las poblaciones no son las mismas y las características del lugar donde residen no es la misma. Claro. Nosotros en realidad empezamos con esta preocupación previo, sin tener en cuenta tanto el Día de la Madre, debido a que se mantiene desde el inicio de la pandemia la necesidad tanto de los residentes como de los familiares y de los amigos, y tanto lo mismo pasa con la gente que está fuera de los residenciales, de tener y volver a tener el contacto que teníamos previo a la pandemia. Uh-huh. Y también desde que se inició el proceso de vacunación, todos teníamos la expectativa de que cuando se cumpliera ese proceso íbamos a poder tener más contacto del que estábamos teniendo. Sí. Y debido a que, si bien en la mayor parte de los residenciales ese proceso está terminando y muchos de los familiares también están completando el proceso de vacunación, la pregunta era obvia: bueno, ya se vacunaron los residentes, ya se vacunaron los familiares, ¿por qué no puedo ir con mi hijo a comer a la casa? Entonces la preocupación que nosotros veíamos es que en la comunidad el número de casos graves y el número de muertes se mantienen en números altos. Entonces nos parecía que, si bien a pesar de haber completado el proceso de vacunación, sabemos que las personas se pueden contagiar, se pueden enfermar, sí, y pueden transmitir la enfermedad. Entonces nos pareció oportuno hacer estas recomendaciones, sobre todo para recomendar que no se salga del residencial a hacer una actividad, porque también se vio que el principal foco de contagio hoy es el núcleo familiar, son las reuniones pequeñas de familias. Entonces, tratar de evitar ese tipo de cosas y tratar de permitir otras dentro de la residencia para que se pueda empezar a hacer ese contacto un poco más seguro y más directo. ¿Cuáles son las recomendaciones en ese sentido, entonces? Las recomendaciones puntuales para las que están en las residencias, en principio, son que se mantenga la agenda para recibir la visita, es decir, que no pasé por acá y ya que estoy entro, sino que se agenden para evitar que circule mucha gente en el lugar en el mismo momento. En segundo lugar, tratar de presentar la constancia de que el visitante está vacunado y que el residente haya completado también el proceso de vacunación, para también permitir un contacto más directo. Lo que estábamos haciendo antes es mantener una distancia, tratar de no tener contacto físico, y si se cumplen esas dos condiciones, que el residente cumplió el proceso de vacunación y el visitante también, que mantenga el uso de tapabocas, la higiene de manos,
pero que pueda tener un contacto, una caricia, un abrazo, un beso que tanto están necesitando, pero en este ámbito, en el ámbito seguro, dentro de la casa, en un ambiente específico para esa visita y que no estén circulando dentro de la residencia y que sea por cortos periodos. Entonces, principalmente esas son las recomendaciones, y lo que no recomendamos es la salida, tanto a un lugar público, lo más frecuente era que vamos a comer a un restaurante o vamos a ir a comer a lo de fulano. No, ese tipo de situaciones no es lo que estamos recomendando. La salida, doctor, y perdón la interrupción, aún para el caso de que el residente esté debidamente inmunizado. Exacto, porque estamos viendo, o se ha visto que a pesar de estar correctamente inmunizado, puede contraer la enfermedad con síntomas leves o eventualmente asintomático y volver al lugar de residencia, que es dentro de un residencial, en contacto directo con mucha gente que potencialmente puede enfermarse. Y también no olvidarnos de que no todas las personas están vacunadas, por lo que hablaban hace un ratito. Al no ser obligatorio, si bien tuvimos una gran aceptación y adhesión a la vacunación, tanto personal como residentes en algunos lugares no están completamente vacunados. ¿Qué pasa con el otro costado de esta pandemia, que es el daño a la salud emocional de todo esto? Este es el segundo Día de la Madre en estas condiciones. Teníamos como la zanahoria el tema de la vacunación, ¿no? Y ahora entonces vacunados tampoco podemos vernos, o sea, es bien desestimulante, ¿no? ¿Qué pasa con ese otro costado que es muy importante en los adultos mayores? Sí, es muy importante para todos, ¿no? Es lo que te iba a decir, es algo que estamos sufriendo todos. Esa salida, esperando verse, después de un año en aislamiento, es más duro el golpe, ¿no? Sí, sí, pero lamentablemente es lo que nos está pasando. Nosotros en las recomendaciones, uno de los ítems que pusimos es que esto es muy dinámico y que lamentablemente en otros, lo que esperábamos era que esto se completara sin tantos casos fuera en la comunidad. Entonces, al tener tantos casos en la vida cotidiana que nos está pasando a todos, sigue siendo peligroso la exposición. Claramente esto es algo que no es propio de las personas mayores y menos de las propias que están en los residenciales, sino que nos está pasando a todos. Todos teníamos la expectativa de este Día de la Madre, capaz de hacer algún festejo un poco más importante con nuestros seres queridos, cumpleaños, casamientos, todo. La gente sigue postergando porque se pensó que completada la vacunación se podía llegar a eso, pero se está viendo que no es seguro aún. Y ahora voy al otro caso, al caso que seguramente, por más recomendaciones que haya, sabemos, y no me estoy basando en Viruviru, sino en lo que nos pasó en las fiestas tradicionales, por dar un ejemplo, hay días que son motivo de reunión familiar. Y bueno, y en casa, allí lo que pasa es que se empiezan a cruzar burbujas, porque hay hijos que ya tienen su vida hecha, con sus hijos también y todo lo demás, y quieren ir a ver a su mamá y llevan a los nietos. Bueno, allí, frente a lo inevitable de que esto llegue a acontecer, ¿cuáles deberían ser las precauciones, las previsiones o cuáles son las recomendaciones también para proteger a esa mamá adulto mayor que, bueno, que seguramente se va a sentir muy contenta de recibir a sus hijos, pero que también puede estar en riesgo? Claramente. Ahí las recomendaciones son las mismas que venimos hablando hasta ahora, pero porque los riesgos son otros. Si bien el riesgo de contagio está, pero si hacemos todo lo que está bien, el riesgo se minimiza muchísimo. Entonces, si mantenemos el uso de tapabocas, si higienizamos bien las manos y si mantenemos una distancia adecuada, el riesgo de contagio es mínimo. Y si esa persona está completamente vacunada, el riesgo de esa persona a enfermarse en forma grave también es menor. Entonces ahí la situación es diferente porque también esa persona va a volver a un lugar donde no está conviviendo con tanta gente de población de riesgo. Claro. Entonces cambia un poco, pero igual tenemos que tener la conciencia de que el riesgo todavía está. Si bien es mínimo, tratar de cumplir con esas medidas, aunque parezca un poco engorroso y un poco difícil de llevar adelante en este ámbito privado. Mire, me estoy fijando así por arriba y sin la confiabilidad que nos pueden dar otros servicios meteorológicos, me estoy fijando en el celular. Aparentemente el domingo 9 de mayo
vamos a tener 22 grados de temperatura como temperatura máxima y una mínima de 14. Entonces, aparentemente también no hay pronóstico de lluvia, hay pronóstico de día soleado, ni que hablar que si estamos programando algo, lo ideal sería hacerlo en un lugar lo más ventilado o directamente al aire libre. Sí, eso Bien. es lo más recomendable. También tenemos que tener la precaución, porque también, como decimos una cosa... Por lo frío. Exacto. También la exposición prolongada al clima frío también Claro. favorece que aparezcan otros problemas, no solo el Claro, COVID. pero con solcito y 22 grados, si estamos programando algo, más vale ir a visitar al mediodía que caer en la tardecita noche. Sin duda. Está Sin duda bien. que sí. Son algunos Sí, detalles que no son menores. Y en el caso de que tengamos a mamá vacunada y los hijos, vamos a suponer, o el hijo también esté vacunado. Sí. Vacunado con la inmunización correspondiente. Estoy hablando de segunda dosis y los 14 o 15 días que debemos esperar. Allí podemos tener otro tipo de libertad. Eso es lo que nosotros planteamos, que en esas condiciones el riesgo es mucho menor y que en esta ocasión se puede tener un contacto más directo que es lo que venimos postergando. Bien. Doctor, desde la Sociedad de Geriatría, ¿qué valoración se está haciendo de la marcha de la vacunación? En residenciales, donde empezaron a aparecer más residenciales que se anotaron tarde, y también en los adultos mayores, con ese desfasaje que hubo con las vacunas de Pfizer, que ahora se está intentando acelerar. No, el proceso de vacunación ha sido muy bueno, muy organizado y muy aceptado, a pesar de que, como decíamos hoy, hay personas que decidieron no hacerlo, familiares, y también personas que por su situación de salud no era recomendable que se vacunaran. Viene a un muy buen ritmo y con una muy buena aceptación. Y estamos con algunas dificultades con las personas que ya cursaron la enfermedad y que recién han recibido la primera dosis y falta completar ese proceso, pero viene con muy buen ritmo. ¿Residenciales están todos con vacunación o todavía quedan algunos centros por vacunar? No tengo la información exacta. Sí, por lo que hemos escuchado, algunos habían manifestado que no tenían todavía la primera dosis, pero no me consta que así sea. Y los que yo tengo más o menos información, están ya todos por lo menos con la primera dosis. De todas maneras, doctor, no es una población muy numerosa, es decir, tomando en cuenta la cantidad de adultos mayores que tenemos en el Uruguay, los que están institucionalizados no es un número muy grande, ¿no? No, por eso siempre tratamos de destacar eso, que la población que está dentro de los residenciales es mínima en relación al porcentaje de personas mayores que tenemos. Es en el entorno de un 4 o un 5% de los adultos mayores. El problema es que las personas que están dentro de las residencias, por las características de vivir dentro de una residencia, claro, y sobre todo por la necesidad de cuidados y las patologías que tienen, son una población más vulnerable y de más riesgo que las que viven en forma independiente o en su familia. Entonces, pero también las que viven fuera de las residencias tienen sus riesgos y sus posibilidades de contraer la enfermedad y de tener síntomas graves. ¿Está habiendo casos de adultos mayores en residenciales que lamentablemente han fallecido unos cuantos en esos centros que ya tenían la vacuna o al menos una dosis? ¿Igual enfermaron de forma grave? No se ha visto con tanta frecuencia, por nada tuve que pensar, pero no es lo que estamos viendo con mayor frecuencia. Los que fallecieron no estaban inmunizados y la mayor parte tenían patologías graves o su situación de salud en general era compleja. Estamos empezando a pensar los uruguayos, porque la agenda informativa así lo está colocando hoy sobre la mesa, como en una nueva manera de vivir a partir de llegar a un porcentaje determinado de personas vacunadas, obviamente con la segunda dosis y con la inmunización correspondiente. Se lo traslado específicamente al tema del adulto mayor. Se empieza a hablar de una suerte, recién lo hablábamos con el senador Gandini, de pase verde u otra denominación tendrá, porque esto es simplemente una idea que se comienza a discutir. Pero se empieza a hablar de que haya como determinado tipo de actividades que con determinado tipo de riesgo, al tener la segunda dosis, tener la inmunización correspondiente y el contacto que tengo sea también con quienes estén inmunizados de la misma manera, me permita retomar algún tipo de actividades que en este momento están completamente vedadas. ¿Cómo ve
esa posibilidad. Es decir, que como yo ahora tengo en mi celular, porque de hecho es algo que la aplicación coronavirus así lo coloca, me coloca esa faja verde, ese color verde que habla de que tengo la segunda dosis, y además el código QR me permite demostrar que ya he pasado 20 y pico, 30 días de esa segunda dosis. ¿Cómo ve ese hecho de que se porte de alguna manera como esa suerte de salvoconducto? No, nosotros somos muy optimistas en ese sentido porque nosotros tenemos en realidad mucha esperanza de que el proceso de vacunación sea efectivo y que se pueda, no sé si volver a la normalidad rápido como estábamos antes, pero sí que nos permita volver a tener una actividad habitual y de contacto más directo. Una de las recomendaciones que nosotros hacemos en el comunicado que sacamos es que se empiecen a restablecer de a poco los talleres dentro de las residencias y las actividades que no son estrictamente sanitarias, que era lo que estábamos viniendo hasta ahora. O la consulta presencial, sin el temor para el profesional de la salud ni para el paciente de que va a haber ningún inconveniente porque ambos están inmunizados. Exacto, todavía a pesar de estar ambos inmunizados, todavía tenemos que seguir cuidándonos, pero son cosas y son avances que vamos teniendo. Y con respecto a las personas que están en la comunidad, sí, estamos ahora con la expectativa de si vuelven a abrir los clubes sociales, los clubes deportivos, que también me consta que varios de ellos cuando se empezó, en la etapa anterior, cuando se planteó la reapertura, se preocuparon mucho porque las personas mayores tuvieran sus cuidados y ahora con la inmunización, más que nada, más que nunca, eso va a ser mucho más importante para este proceso. Doctor, como siempre es un placer dialogar con usted. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ustedes y un saludo a todos los que están peleando por seguir buscando el final de esta pandemia. Muchas gracias. Hemos dialogado con el doctor Dardo Roldán, presidente de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría.